Listo. Muy bien. Déjenme les comparto la pantalla. Será importante analizar los diferentes significados de la palabra fuente en el ámbito jurídico, de acuerdo a García Maínez, para lo cual mencionaremos primero los tipos de fuentes reconocidos como lo son las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas del derecho, ¿sí? Como fuentes formales son todos los procesos de manifestación de las normas jurídicas. Las fuentes reales son los factores y elementos que determinan el contenido de dichas normas. Y fuentes históricas son los documentos, papiros, libros, estudios. Acuérdense que esto viene desde los romanos, pues todo eso ha servido como fuente del derecho que hoy conocemos. De acuerdo al capítulo, dice la clasificación de las fuentes formales del derecho. Diversos procesos a través de los cuales se elaboran las normas jurídicas. Estos procesos pueden comprender tanto, tanto las manifestaciones reales que dan origen a las normas jurídicas por virtud de los distintos factores sociales, económicos, políticos, religiosos, etcétera, como las formas reguladas por el propio derecho para la creación sistemática y ordenada de las citadas normas, tal como ocurre respectivamente en el proceso legislativo, en la obra constante de la jurisprudencia y en la elaboración que se lleva a cabo por la costumbre jurídica. ¿Qué significa esto? Este esquema que les puse yo por aquí, todas estas son las fuentes formales del derecho, las fuentes reconocidas que dan origen al derecho, que dan origen a la Constitución, que dan origen al marco legal, que dan origen a los códigos civiles, al código penal, al código de procedimientos, al código de comercio. Todo esto es lo que genera el derecho. La costumbre, muchas de las leyes, les comento, muchas de las leyes vienen de aquí, de la costumbre, de la actividad de la gente constante, sin ser obligado, sin ser escrito, como una costumbre, como una actividad repetitiva en aquellos años, estoy hablando de hace 200, 300 años, que después se convierte en ley. Por eso a veces dicen aguas, porque la costumbre se convierte en ley. O aguas, porque si lo acostumbras a eso, pues ahora te lo va a exigir todo, porque así lo acostumbraste. Entonces, efectivamente, es cierto, la costumbre se hace ley. Ahorita vamos con preguntas y respuestas. Aguánteme tantito. Sí, profesor, discúlpeme. Me acaba de entrar una llamada, me tengo que retirar, espero no incomodarlo. No, al contrario, adelante, no pasa nada. Bueno, lo primero, ya nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por su atención, maestro. Al contrario, ahora estoy a la orden. La costumbre, por ejemplo, vamos a pensar en los tiempos hace 200 años, la gente que colonizaba Estados Unidos, por ejemplo, todos los colonizadores que vinieron y eliminaron a los originales que estaban en América, empezaron a hacer sus ideas, empezaron a tener los terrenos, empezaron a hacer sus casas, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, ellos acostumbraban, pues no sé, ¿qué puede ser? Apagar sus veladoras, por ejemplo, todos a las 8 de la noche porque ya era hora de dormir, ¿sí? Por ejemplo. Y después, esa costumbre de dormirse y de apagar todo, pasó a través de los años y posteriormente se hizo una costumbre y después se hizo una norma, ¿sí? Y después a alguien se le ocurrió escribirla, ¿sí? En algún punto, en algún libro, escribir esa norma diciendo no puede haber nadie
después de las 8 afuera de las casas, por ejemplo. Y esa después se hizo ley. Y así fue con muchas de las cosas, así fue como se fueron formando muchas de las leyes que hoy conocemos. Eso para el tema de la costumbre. La ley. La ley es todos nuestros diputados y senadores formulan la ley, es el poder legislativo. El poder legislativo, y hay un fundamento, hay una razón de ser y hay una necesidad de formar una nueva ley. Y hay un procedimiento establecido, ¿sí? Por ejemplo, hay una iniciativa de ley, pues esa iniciativa se revisa, pasa al pleno, se vuelve a revisar, se aprueba toda la ley o parte de la ley, y puede ser que una parte de la ley se regrese para su revisión hasta que la ley se aprueba en su totalidad, ¿sí? Y se publica en el diario oficial para que entre en vigor en un determinado tiempo, ¿sí? Así es como se forman las leyes, y por lo tanto una ley es una fuente de derecho, ¿sí? Al igual que la costumbre. Me regreso porque sigue entrando gente. Y la jurisprudencia. Ustedes creo que están llevando la materia de jurisprudencia, y básicamente la jurisprudencia, ¿o no están llevando jurisprudencia ustedes o no? Creo que es hasta el segundo tetra. No, todavía no, maestro. Todavía no, ¿verdad? Es el segundo tetra. Bueno, jurisprudencia es un cúmulo de sentencias dictadas derivadas de procesos que fueron en su momento atípicos, ¿sí? Un poco fuera de lo común, y que se batalló un poco para resolverlos. ¿Por qué? Porque esas son procedimientos que tenían una combinación de situaciones que no encuadraban enteramente en una ley determinada, ¿sí? Entonces hubo que hacer uso de otros mecanismos, de otras leyes o de otra forma de hacer las cosas, ¿sí? Y se resuelve. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer ¿qué ejemplo se me ocurre? Vamos a suponer que un caso que estaba yo viendo hace poquito. Cuando uno va a un hospital y lo van a operar, o trae uno algún problema y está en tratamiento con un doctor, y ese doctor les dice, hay que operar, ¿sí? Fuera del seguro social, bueno, pues eso ya está determinado, pero por ejemplo, un procedimiento con un doctor del aspecto privado, ¿sí? Van ustedes, vamos a suponer que traes un problema en el oído, vas con el otorrino, vas con un tratamiento, no te curas, y el otorrino te dice, es que hay que operar. Sí, sí, doctor, ¿cómo no? ¿Dónde me opero? Ok, el doctor dice, pues, ¿tiene seguro? ¿No tiene seguro? Sí tengo seguro. Ok, bueno, nos operamos en el hospital Muguerza, por decirlo así. ¿Sí? Está bien. Tú hasta ahí llegaste y no hay tema. Pero cuando tú vas al hospital Muguerza a operarte, ¿qué fue lo que pasa? Lo que nosotros no nos damos cuenta, lo que pasa tras bambalinas, como dicen, es que ese doctor rentó el quirófano de ese hospital, ¿sí? No le prestó el quirófano, no tiene ese doctor a su disposición el quirófano, sino que lo tiene que rentar a ese hospital. Entonces, claro, ese cobro de esa renta de ese quirófano va dentro del costo que el seguro va a desembolsar por esa operación,
¿sí? Por esa cirugía. Pero ¿qué pasa? Y uno como paciente va y pues tú dices, pues aquí en el hospital y pues hay una aparente representación. Tú dices, estoy en el hospital Muguerza, el doctor me dijo que me iba a operar aquí, yo me siento tranquilo porque el hospital Muguerza es un hospital pues, reconocido, me siento tranquilo porque sé que tiene el equipo necesario y el doctor, pues bueno, yo estoy cobijado por el doctor y cobijado por el hospital y me siento muy a toda, ¿sí? Y ya, ¿sí? Tú, eso es lo que sientes y tú vas al hospital y lo que te van diciendo, por aquí, por acá, siéntese aquí un ratito, le voy a preparar, acuéstese en la camilla, etcétera, todo lo que conlleva una, una, una cirugía programada, ¿sí? ¿Qué pasa? Que después empieza la cirugía, todo está en orden y por alguna descuido del doctor, por alguna negligencia, el paciente se muere. Se muere, bueno, no hay que ser tan drástico, se queda sordo. ¿Sí? Hay un problema en el oído y era alguna operación muy sencilla y por algo que hizo el doctor, algún descuido, una negligencia médica, el paciente se queda sordo de por vida, ya no va a poder escuchar. Entonces, pues los familiares y el afectado demandan al doctor y demandan al hospital, ¿sí? Porque pues, se quedó sordo, ¿verdad? Entonces, el paciente entiende que el hospital es responsable y obviamente el doctor, ¿sí? Pero el hospital dice, espérame, pues si yo le renté el quirófano al doctor, yo no sé nada, a mí me dijo el doctor, yo necesito este quirófano y necesito este equipo. Yo se lo puse ahí, yo no sé nada, ni conozco al paciente. Pues derivado de un asunto que ya se resolvió así con anterioridad, ¿sí? Resulta que también el hospital es responsable, ¿sí? También el hospital es un corresponsable de esa negligencia del doctor, porque el doctor pudo haber alegado que el equipo que le proporcionó el hospital no servía o no era el adecuado. Entonces, ese tipo de casos que son muy complejos y que intervienen muchas variables, que tienen muchas variables, sin embargo, a pesar de que tienen muchas variables, se resuelven porque se tienen que resolver, ¿sí? Entonces, la forma en cómo se resolvió eso se queda, vamos a decir, grabada o escrita, y se reserva en un lugar especial, porque eso también se convierte, acuérdense que hablamos de la hipótesis, de los supuestos. Entonces dicen, oye, esto puede volver a pasar, ¿sí? Esto que pasó y cómo lo resolvimos, cómo lo resolvió el juez al final de cuentas, donde condena al hospital y condena al doctor, etcétera, puede volver a pasar. Entonces, se reserva en un punto, en el juzgado donde se resolvió, y cuando eso vuelve a pasar, lo vuelven a resolver y se fijan cómo se resolvió ese primer asunto que tuvo hace 2, 3 años, ¿sí? Pasan los años y vuelve a pasar y se fijan cómo se resolvió. Sirve como fuente de información para resolver ese asunto, ¿sí? Oye, ¿cómo resolviste este tema que pasó hace 3 años? El doctor del hospital, no, yo resolví que el hospital tiene, por las características y por los elementos y por la forma en cómo se dieron las cosas, resolvió el juez que tanto el hospital como el doctor tienen responsabilidad, ¿sí? Entonces, caray, entonces yo veo, hay un asunto ahorita similar y dices, oye, ¿cómo se resolvió? ¿Tiene las mismas características? ¿Tiene lo mismo? Déjame, lo resuelvo igual o muy parecido.
Entonces, cuando se resuelven 5 situaciones iguales, ¿sí? Ya pasaron 5 asuntos o 5 situaciones iguales o muy parecidas, ese asunto se convierte en ¿qué? En jurisprudencia. En jurisprudencia. Entonces, ese asunto se queda, lo plasman las sentencias de ese asunto y todo su procedimiento en unos libros que se llaman libros de jurisprudencia, que es como una Biblia, bueno, que ahorita ya está digitalizado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en el tiempo vuelve a pasar una situación como las que le comento o una situación muy parecida, ya el legislador va y busca la jurisprudencia, ¿sí? Y dice, a ver, en el tomo 3, la página 4, del título tal, está un asunto que se resolvió así. Entonces, abre el libro, lo revisa como si fuera una Biblia. Mira, este asunto se resolvió así y es muy similar al que estoy viendo, perdón, ahorita. Ya es jurisprudencia, ya es fuente de derecho, ya es ley. Entonces, cuando yo estoy viendo un asunto así, yo ya pongo en mi demanda, de acuerdo a la jurisprudencia que se encuentra en el tomo tal, página tal, yo pido que mi asunto se resuelva de esta manera, porque en la jurisprudencia así lo dice. Entonces, eso es cuando se hace una jurisprudencia. En la jurisprudencia hay puros asuntos complejos, atípicos, que intervienen muchas materias de derecho para resolver, y ahí están registrados, ¿sí? Ahorita creo que más adelante hay unas fotos que tengo aquí de los libros. Si cuando escuchan hablar un abogado que lo están entrevistando o algo o en la televisión, casi siempre atrás tiene todos sus libros de jurisprudencia, porque pues son un montón de libros, ¿verdad? Porque son muchas jurisprudencias que se van registrando ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Mientras tomo agua. ¿Vamos bien o me regreso? Todo bien, profe. Muy bien. A ver, Carlos Antonio Campos, ¿quiere decir algo? Adelante, Carlos. Bueno, profe, ahorita menciona lo de las jurisprudencias. Así es. Por ejemplo, en el caso que menciona, que fueron afectados tanto el médico como el hospital, pero ellos tuvieron una consecuencia. Entonces, aquí no hay, vaya, para que no le vuelva a repetir al hospital, él tiene que hacer como un convenio, ¿no? O sea, irse amparando para futuros problemas. ¿Esos también se va cambiando en las jurisprudencias? Bueno, ahí lo que tienen que hacer es más bien el hospital y el doctor, los médicos, para protegerse, pues utilizar otros medios, ¿no? Por eso ahora vas a un hospital y te hacen firmar una bola de cosas. Y a veces uno ni se fija que está firmando. Y ya, ahora que firmas, ya te dicen, el hospital no es responsable, ¿eh? O sea, yo le estoy rentando al médico el consultorio y yo no sé, ahí está. ¿Sí me explico? Y empiezan a protegerse, más bien ellos empiezan a proteger. La ley ahí está. Si no firmaste, si no te protegiste, y aún así a veces firmando las cosas, la ley va por encima de eso, ¿sí? En ocasiones. Entonces, o sea, la jurisprudencia ayuda a los afectados, a resolver a los afectados. Y bueno, y también en su caso puede ayudar, si se resuelve lo contrario, si estamos buscando nosotros que se indemnice al, 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 al que operaron, ¿sí? Al que sufrió el daño, también puede haber una jurisprudencia que se resolvió en contrario, donde el hospital se protegió perfectamente bien, generó un contrato, con todos los elementos esenciales de validez, donde el señor dice, oye, espérame, ¿yo por qué va? Si yo me protegí, aquí está el contrato, con todas las de la ley, con todos los elementos esenciales de validez del contrato, donde está firmado por el doctor y por el paciente, etcétera. Entonces, también se puede generar una jurisprudencia en eso, porque el hospital también se defiende, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo me defiendo de este problemón que me están generando? Ah,
Bueno, pues mira, yo hice mi contrato y en la jurisprudencia también dice que en otro tiempo se resolvió, un hospital se defendió de esta manera y lo resolvió de esta manera. O sea, eso es para los dos lados. ¿Eh? No sé si respondí tu pregunta. Sí. Muchas gracias, profe. Al contrario. Bueno, y la doctrina también como fuente de derecho, pues todos los estudiosos del derecho y que promueven o fomentan a veces cambios en las leyes por ser tal vez ya obsoletas o por ser leyes que no se utilizan mucho, perfeccionar las leyes, estudiosos del derecho hacen libros, etcétera, etcétera. Todos estos cuatro elementos son las fuentes reconocidas principales de qué? Del derecho. Muy bien. La costumbre como fuente de derecho. Vamos a definir cada una. Dice, la costumbre, que es la que vimos acá, la costumbre, ¿sí? Dice, la costumbre se forma de dos elementos, uno material que consiste en la repetición de un proceder o comportamiento y el otro espiritual o subjetivo que se hace radicar en la convicción de obligatoriedad que existe en el ánimo popular respecto al citado proceder o comportamiento. ¿Sí? Definiciones principales de la costumbre. Como definiciones célebres de la costumbre por la autoridad y prestigio de sus autores tenemos las siguientes. La costumbre es un uso implantado en una colectividad y considerado por esta como jurídicamente obligatorio. Es el derecho nacido consuetudinariamente, el jus moribus constitutum. Introducción, bueno, esa es una de las definiciones. Y la costumbre, según Jenny, es un uso existente en un grupo social que expresa un sentimiento jurídico de los individuos que lo componen. ¿Sí? Son definiciones de la costumbre. Como decía, la costumbre se hizo ley derivado de una repetición de un proceder o comportamiento. ¿Sí? O simplemente una costumbre espiritual, como los católicos que vamos a la iglesia y que nos persinamos, por ejemplo, o el decir buenas tardes, buenas noches, etcétera. Pues es una costumbre que no afecta a nadie, ¿no? Y esa puede hacerse ley en un momento dado, por ejemplo, ¿no? Ulpiniano, romano, precisó que la costumbre es el consentimiento tácito del pueblo inveterado por un largo uso. Alguna costumbre, un uso que tiene un pueblo, como las ferias en algunos estados de la República, que es forzosamente todos los agostos de cada año se hace la feria tal. Y si un día no se hace, es como que pasó, ¿no? Es algo muy grave. Entonces, eso se puede convertir ya en ley en algunos estados, ya está escrito en su legislación, en la legislación municipal, donde ese agosto se tiene que preservar un presupuesto para la feria de San Marcos, de Aguascalientes, la de Oaxaca, la Guelaguetza, etcétera. Ya está escrito, ya está presupuestado, inclusive ya está en su reglamento interior del municipio o del estado. Y se va haciendo forzado, se tiene que hacer, ya es forzado, ya es como una ley. La ley y el reglamento, hablábamos aquí también, la ley, ¿sí? Dice, una regla del derecho directamente emanada del poder legislativo, una regla de derecho emanada directamente del poder legislativo. Acuérdense que el Estado mexicano tiene tres poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo radica en el presidente, el legislativo en la Cámara de Senadores, Diputados, son los que hacen las leyes, las que generan las leyes,
y el Poder Judicial, que es el que ejecuta las leyes, ¿sí? Entonces, el Poder Legislativo, y sancionada con la firma del jefe de Estado o promulgada por él a través de un decreto. La promulgación tiene un triple objeto: atestiguar la existencia de la regularidad de la ley, ordenar su aplicación y dar a los agentes del poder un mandamiento de ejecución. ¿No han escuchado en el periódico con López Obrador el decretazo de López Obrador? El decretazo significa decretar una nueva ley, ¿sí? Y el decretazo de la ley del IMSS y el decretazo de la ley del INE, que ahorita lo traen mucho. Entonces, un decreto de ley no significa que está aprobado, tiene que pasar por la Cámara de Diputados, senadores, para revisión, etcétera, y aprobarlo, ¿sí? Para que después se ordene su publicación. La promulgación de una ley tiene un triple objetivo: atestiguar la existencia de la regularidad de la ley, ordenar su publicación y dar a los agentes del poder un mandamiento de ejecución. Toda ley es en principio una disposición de orden general y permanente que comprende un número indefinido de personas y de actos o hechos a los cuales se aplica, ipso iuri, por la ley misma, durante un tiempo indeterminado. Proceso de aprobación y publicación de una ley, ¿sí? Aquí quise, de una manera muy resumida, cómo es el proceso de aprobación y publicación de una ley, ¿sí? Cámara de origen, en el caso de que la haya generado la Cámara de Senadores o la de Diputados, ¿sí? La Cámara Revisora, donde se revisa la ley y se desecha parte o toda, o se aprueba una parte y la demás de manera parcial se regresa a su revisión. Resultado: vuelve a la Cámara de origen para la discusión de lo desechado o de las formas adicionales. Supongamos que aquí tengo el documento, aquí está la ley, mi Cámara de origen, yo ya la generé, aquí está, Cámara Revisora, revísala. La Cámara Revisora dice: ¿sabes qué? Sí te apruebo la mitad, pero la otra mitad no me queda claro, te la regreso a la Cámara de origen para que la revises y atiendas las observaciones que se le hizo, ¿sí? Y luego aprueban suspensión, reformas o adicionales, le hacen los ajustes necesarios y vuelve a pasar por la Cámara Revisora, pasa al Ejecutivo, ¿sí? Para que el Ejecutivo la vea, la apruebe, ¿sí? Y luego sea su publicación. Básicamente, ese es el proceso de creación y aprobación de una ley. A mí me encantaría que tuviéramos una clase de hacer la simulación desde la iniciativa de ley, desde su revisión, aprobación, publicación, porque eso nos daría mucho conocimiento de cómo se hacen las leyes. Y pues estamos trabajando con leyes. Yo siempre pienso que debemos saber con qué estamos trabajando. No solamente, pues ahí está la ley, por eso, pero ¿quién la hizo? ¿Por qué la hizo? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la razón? ¿Desde cuándo está? ¿Qué reformas ha tenido? Para mí es bien importante que ustedes sepan eso. A ver si lo desarrollo para como una especie de trabajo final. Se me está ocurriendo. Jurisprudencia como fuente de derecho. Acuérdense que aquí vimos en la jurisprudencia. La jurisprudencia como fuente de derecho: conjunto de sentencias, decisiones o fallos dictados por los tribunales de justicia que pueden repercutir en sentencias posteriores. En México, la jurisprudencia es considerada indiscutible fuente de derecho. La jurisprudencia es una fuente formal de derecho ante las lagunas que existen en la ley. Cuando el texto legal es oscuro o dudoso, es otra cosa que me faltó decirles. Cuando la ley no es muy clara y por su falta de claridad no te permite resolver esa situación que tienes enfrente, ¿qué hacemos? Nos apoyamos en la jurisprudencia. A ver, voy a buscar en la jurisprudencia si hay un asunto o algún caso similar
para yo ver cómo se resolvió y que me ayude a mí a, a darle más elementos al juez para que pues, me dé la razón y resuelva a mi favor. ¿Sí? Cuando el texto legal es oscuro o dudoso, la jurisprudencia sí implica una labor de creación jurídica y por lo tanto creemos que es fuente formal de derecho, pues al precisar el sentido y alcance de la ley, que por ser oscura puede admitir diversas interpretaciones, necesariamente introducen nuevos elementos que van a vitalizar y enriquecer el ordenamiento jurídico. Es por esto que los juristas norteamericanos, tanto de la escuela sociológica como realista, piensan que fundamentalmente el derecho se crea mediante la interpretación diaria que dan los tribunales a los casos concretos. Si tenemos claro esta parte, esos son los libros de jurisprudencia. Jurisprudencia en materia civil, sistematizada, 1996, tomo 2. ¿Sí? Y luego, cuando uno va, porque es que a lo mejor ustedes aún no lo saben, o no todos lo saben, a la hora que tú vas a demandar a alguien, o vas o demandar un acto, ¿sí? Ya sea civil, mercantil o penal, tienes que fundamentar lo que estás diciendo, ¿sí? Porque tú le pides al juez, resuélvame este asunto de esta manera, porque en el artículo tal de la Constitución, o porque me siento violentado, porque de acuerdo al artículo tal de la Constitución, ¿sí? Se me violaron los derechos de libre tránsito, etcétera, etcétera, por ejemplo, o de acuerdo a la ley del Código de Comercio, artículo tal, dice esto, esto y esto y esto, y además en la jurisprudencia en materia civil de 1996, en el tomo 2, en la página 4, título no sé qué, se resolvió un asunto similar al mío, entonces yo quiero que se resuelva de esa manera. Entonces el juez llega el asunto, a ver qué me está pidiendo este cuate. Ah, la ley, la constitución. Ah, sí, cierto. Sí dice eso. Okay. Y lo que más dice, que en la jurisprudencia, a ver la jurisprudencia, deja checo la jurisprudencia. Sí, también dice eso. Sí, pero el juez en su conocimiento enorme puede decir, sí, nada más que tú pusiste todo esto, pero yo resuelvo no al lugar la jurisprudencia, porque la jurisprudencia habla en materia civil y tú me estás hablando de un asunto que es meramente mercantil, por lo tanto, no al lugar la fundamentación que me estás poniendo. Entonces, bolas, le dan un trancazo al que promovió eso a través de un escrito. Entonces dice, no, también el que recibe ese escrito donde el juez le está negando resolverlo de la manera que le indica, pues él puede decir, no, claro que sí. Entonces él dice, en la jurisprudencia en materia civil, en el año tal se dijo que esos asuntos se pudieran ventilar desde la esfera mercantil también y de la esfera civil, etcétera, de acuerdo a esta resolución interamericana de los derechos humanos, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que dices hay que fundamentarlo, ¿sí? Es como en la vida diaria. Si tú acusas a alguien de que se robó, de que quebró, de que chocó, de que lastimó, y tú vas con la autoridad, pues tú tienes que fundamentarlo, tú tienes que probar lo que estás diciendo, ¿sí? El que demanda está obligado a probar, ¿sí? Entonces, es el mismo procedimiento en todos lados. Capítulo 4, principio de irretroactividad de la ley. Principios de irretroactividad de la ley. Irretroactividad de la ley significa que no me voy a regresar, ¿sí? No me voy a regresar. Dice, no será retroactiva la ley que respete las situaciones jurídicas concretas. El juez deberá considerar como regidas por la ley antigua las situaciones jurídicas nacidas bajo su imperio y en virtud de ella, ¿sí? ¿De qué estamos hablando?
La irretroactividad de la ley, principio de irretroactividad de la ley. Nos referimos a lo siguiente. Ustedes saben que las leyes se van reformando con el tiempo. Vamos a hablar de un asunto penal. Vamos a suponer que hubo un atropello, ¿sí?, de una persona, se muere la persona y la persona huye, ¿sí? Huye. Bueno, llega el agente del Ministerio Público, toma los datos necesarios, por ahí la policía investigadora encuentra la placa, ¿sí? Estamos hablando que esto pasó en el 2023, ¿sí? Bueno, no, en el 2015, no se les olvide, eso pasó en el 2015, ¿sí? Entonces en ese momento la ley dice que si por un homicidio imprudencial o culposo y donde la persona huye derivado de un accidente de tránsito, hay una pena de 10 años de prisión. En el 2015 había 10 años de prisión. ¿Eh? Pasa el tiempo, la policía lo anda buscando, al cuate que se escapó, ¿no?, que huyó. Pasa el tiempo y en el 2020 la ley sufre un cambio la ley y dice que ya no son 10 años, que ahora son 13 años. ¿Sí? Primero eran 10 y ahora le aumentó la pena a 13 años. ¿Sí? Y la policía sigue buscando al cuate y lo encuentra en el 2023, lo encuentra ya en la Ciudad de México, o sea, pelado, está escondiendo, lo encuentran, se lo traen. ¿Con qué ley lo van a enjuiciar? ¿Con la del 2020 o la del 2015? Es pregunta. ¿Con qué le van a enjuiciar? ¿Con la del 2015 que cometió el accidente o con la del 2020, que es cuando cambió la ley y lo encontraron en el 2023? El principio dice, no se le dará efecto retroactivo a la ley en perjuicio de persona alguna. No se le dará efecto retroactivo de la ley en perjuicio de persona alguna. ¿Qué significa eso? Le voy a aplicar, ya sé que ustedes van a decir, pero ¿cómo? Pero así es. ¿Cuál le van a aplicar? Pues la del 2015, ¿sí? La que tenía 10 años, no la del 2020 que cambió a 13 años. ¿Por qué? Porque la ley así lo dice. No se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Si le perjudica, no se la van a aplicar. Si le beneficia, si esa ley del 2013 baja la pena a 8 años en vez de 10 que los tenía originalmente, le van a aplicar la del 2020. ¿Sí? Siempre y cuando no le perjudique, le van a aplicar la ley que mayor beneficio le traiga. ¿Sí? Vamos a ver un pequeño video a ver si nos clarifica un poquito más las cosas. Nomás permítanme tantito. Voy a dejar de presentar. Me voy a este lado. Muy bien. Bueno, antes que nada, pues salgo yo del aire para que puedan ustedes ver bien esto.
Pues bien, vamos a terminar el tema de retroactividad. A manera de membranza, nada más recordaré de manera general 2 reglas que se estipularon en el segmento anterior. Primera regla, la norma jurídica siempre surte efectos desde el momento en que se inicia su vigencia hacia el futuro, del presente hacia el futuro, nunca del presente hacia el pasado. Segunda regla, la norma jurídica que se debe de aplicar para resolver un conflicto es la que fuese vigente al momento en que se crea el acto jurídico. Y vuelvo a aclarar, no importa que la norma jurídica haya cambiado, no importa que una norma jurídica sea la vigente cuando se crea el acto y ahora sea vigente otra norma diferente cuando se inicia un juicio. La regla es, vamos a aplicar cuál era vigente al momento en que se crea el acto jurídico, y esa es la que deberemos de aplicar para resolver nuestro conflicto. Ahora sí, regresando nuevamente ya enfocándonos en el tema principal de la retroactividad, ¿qué debemos entender por retroactividad? Bueno, voy a dar más que un concepto, ideas que nos ayuden a definir de mejor manera el concepto de retroactividad. Y entonces podríamos decir que la retroactividad es hacer que una norma jurídica surta sus efectos, o hacer que una norma jurídica surte efectos hacia el pasado. Y entonces, si nos damos cuenta, la retroactividad es una excepción a la regla general. La regla general es: la norma jurídica surte efectos del presente hacia el futuro. La excepción puede ser que una norma jurídica surte efectos al momento en que inicia su vigencia, y que en algunos casos esa norma jurídica se ocupe de conflictos o se ocupe de actos jurídicos que se crearon antes de que esta norma jurídica existiera. En el segundo punto de la diapositiva que tenemos a la vista, precisamente lo que dice es que lo que hace la retroactividad es que surte efectos cuando dicha ley no era vigente. Es llevar los efectos de la ley hacia atrás, hacia el pasado. Dicho esto, entonces yo me atrevería a decir, la retroactividad la podemos definir como un efecto que tiene la norma jurídica y a través del cual se logra que una norma jurídica surte efectos en el pasado cuando dicha ley no era vigente aún. Entendido este pequeño concepto de retroactividad, entonces entendemos que lo que se logra con la retroactividad es hacer que una norma jurídica pueda retroceder en el tiempo y surte efectos o ser obligatoria, inclusive en algún momento cuando la ley todavía ni siquiera existía. Luego entonces la retroactividad, y nos dice diapositiva, el efecto, ¿cuál es? La retroactividad tiene un efecto, el efecto de la norma es hacia el presente y pasado. De manera muy gráfica, la norma jurídica aquí se crea, empieza a surtir efectos hacia el futuro, y si en algún momento es necesario que esa norma regrese al pasado a regular un conflicto, algún conflicto que ya existía cuando no era vigente la norma, eso es lo que puede hacer, es hacer que la norma pueda volver hacia atrás, y esto es una excepción a la regla general, y aquí lo tenemos claramente. La norma puede ser retroactiva, sí, pero aquí viene una regla, o mejor dicho, aquí viene una aclaración. Esta excepción a la regla, la retroactividad, solamente aplica si y solo si esa retroactividad es en beneficio de las personas o de los sujetos a quienes se pretende aplicar. Es decir, yo puedo hacer que una norma jurídica sea retroactiva, vaya del presente hacia el pasado, solamente si esa aplicación va a generar algún beneficio a la persona o al sujeto a quien se le pretende hacer retroactiva una ley. A manera de ejemplo muy sencillo, y voy a poner un ejemplo en materia penal porque es un ejemplo, digamos, de los que más fácilmente podemos entender. ¿Cuál sería? Juan comete un delito en fecha 5 de febrero, disculpen la falta de ortografía, Juan comete un delito en fecha 5 de febrero de 2011. Se le denuncia penalmente en fecha del 9 de enero del 2012, es decir, prácticamente casi un año después.
la víctima o el sujeto pasivo del delito se presenta ante el Ministerio Público y lo denuncia penalmente a Juan del delito que haya cometido. Pero la detención de Juan se va a dar hasta el 12 de septiembre de 2013. Y entonces fíjense, tenemos 3 momentos. El 5 de febrero, que es cuando comete el delito del 2011, 5 de febrero de 2011 cuando comete el delito, la denuncia que se presenta hasta el 9 de enero del 2012, un año después, y prácticamente un año después se estaría ejecutando la orden de aprehensión en contra de esta persona, y a partir de este momento la persona ya está detenida y ya se le va a iniciar propiamente un proceso. Si aplicamos la regla general, bueno, mejor dicho, aquí tal vez lo que podemos preguntar es, si aplicamos las reglas generales, a Juan se le debe aplicar la norma jurídica vigente al momento en que cometió el delito, porque esa es la regla, ¿no? La regla, decíamos, es la norma jurídica aplicable al caso concreto o real, es la vigente al momento en que se crea el acto. Pues aquí lo mismo, la norma jurídica aplicable a Juan es la vigente cuando él comete el delito, no importa cuándo se le acusó formalmente o cuando se le detiene, lo que me importa es cuándo cometió el delito, y esa norma es la que voy a aplicar. Hasta este momento, con el caso anterior, lo que estamos haciendo es aplicar la regla general, no estamos haciendo ningún ejercicio de retroactividad. Ahora bien, imaginémonos en el caso anterior que la norma jurídica penal vigente ha cambiado desde que se cometió el delito hasta que se empieza el juicio propiamente de Juan. Es decir, cuando cometió el delito había una norma jurídica y ahora que se le detiene para ser juzgado, la norma ha cambiado, se ha reformado. La pregunta es, ¿y ahora qué norma jurídica penal aplicamos, no? Si ha habido cambios, bueno, repito, siguiendo la regla general, pues aplicaremos la vigente cuando cometió el delito, o bien podemos hacer uso de la excepción a la regla, es decir, podemos aplicar la norma. Es decir, fíjense, podemos aplicar la norma vigente al momento de la detención de Juan, siempre y cuando sea para él beneficiosa. Recordemos esto, la retroactividad aplica, la excepción de la retroactividad aplica siempre y cuando sea en beneficio. Por lo tanto, lo que nosotros como abogados debemos de verificar, ¿qué norma beneficia más a Juan? ¿La que era vigente cuando cometió el delito o la vigente en este momento que se le detiene y que se le inicia el juicio? Y si la que resulta más beneficiosa es cuando cometió el delito, no hay retroactividad. Si la que resulta más beneficiosa es cuando se le detiene, entonces haremos uso de la retroactividad. Y precisamente lo que quiero ilustrar aquí es lo siguiente. La norma jurídica que más beneficia a Juan es la vigente en el momento en que comete el delito, pues entonces apliquemos esa, la que es vigente cuando comete el delito. En estos casos estamos aplicando la regla general y no estamos aplicando la retroactividad de la ley. Pero ¿qué pasa si la que más beneficia es la vigente en el momento en que se le juzga? Pues entonces apliquemos esta norma, la que más le beneficia, que es cuando se le está juzgando. Pero entonces aquí ya estaríamos haciendo uso de la retroactividad de la ley. ¿Por qué? Porque estoy aplicando una norma jurídica del 2013 a un hecho que sucedió en el 2011, cuando esta norma del 2013 todavía ni siquiera era vigente. Estaríamos así aplicando propiamente la excepción a la regla. Yo espero que haya quedado claro el tema de la retroactividad, porque a final de cuentas no es muy complicado. Lo complicado, ¿por qué se da? Porque siempre tenemos en mente la norma jurídica que debo de aplicar es la que tenemos cuando se nos presenta el conflicto. Hoy llega a mi despacho una persona, me plantea un problema y inmediatamente lo que tenemos en mente es aplicar el código o la ley o la norma jurídica que en ese momento conocemos. La norma jurídica vigente que conocemos en este momento que nos está planteando el problema. Pero perdemos de vista que tal vez esa norma, perdemos de vista que el acto jurídico, el acto jurídico del que deriva el conflicto tal vez no se presentó en ese momento. Si el cliente me llega y me platica, en este momento acabo de, el día de ayer, el día de hoy por la mañana firmé un contrato con X persona y resulta que hoy en la tarde ya no lo quiere cumplir, bueno, pues digo, no hay mayor problema. Sería sería el colmo o sería mucha coincidencia
que la norma jurídica cambiara en horas. Pero ¿qué pasa si me plantea un problema mi cliente el día de hoy respecto de un acto jurídico que se firmó hace 1 o 2 años? Ahí es donde tengo que estar atento y determinar la norma jurídica que se aplicaba al acto jurídico de mi cliente sigue siendo vigente hasta este momento. Si la respuesta es sí, no hay mayor problema, pero si la respuesta es no, ha cambiado desde que se creó el contrato hasta la fecha, entonces debo de estar atento a si es o no viable aplicar aplicar la excepción a la regla como es la retroactividad. ¿Cómo lo vieron? Se escucha complejo, pero la verdad es que no es tanto. Aquí lo que se va a aplicar es lo que mayor beneficio tenga. Si la ley no cambió ni nada, pues esa es la ley que hay y ya. El tema es cuando hubo cambios en la ley, ¿sí? ¿Cómo lo vieron? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Estamos claros? Fíjense bien qué significa irretroactividad de la ley, porque van a hacer pregunta de examen, seguramente va a ser pregunta de examen, entonces son temas muy puntuales, fuentes de derecho, irretroactividad de la ley. Nos faltó ver ahorita conflicto de aplicación de leyes en el espacio, lo vemos la próxima clase, básicamente, eso es lo que habrá que resaltar en esta presentación y que tienen que tener ustedes bien claro, porque pues, van a salir preguntas ahí para el examen, ¿verdad? Pues si no hay otro particular, si no hay otro tema que haya que tratar, damos por concluida la sesión. Ya son las 9:03, pero si quieren comentar algo, adelante. A ver, Elizabeth, adelante, Elizabeth. Buenas noches, profesor. Puede decirse en forma más sencilla, la retroactividad es de aplicar la norma que más le beneficia a la persona. Exacto. Cuando se llega el momento de aplicarle la ley, ustedes como abogados tienen que ver, a ver, cometió un delito, cometió un fraude, o lo están demandando por un fraude, lo que sea, tienen que ver qué ley se le va a aplicar. Primero, ¿qué ley se le aplica? No, pues esta ley, el artículo 18 del Código Penal, esa es la que se le va a aplicar. A ver, ¿ha sufrido reformas esta ley? Eso es lo que tienen que revisar ustedes, ¿sí? Sí, por ejemplo, si una persona comete un delito, no sé, así como decirme el video en el 2011, Ajá. pero hasta el 2016 se le hace la orden de aprehensión, entonces ahí tendrías que ver cuál es la ley que más le conviene que le apliquen. Es correcto, es correcto. Y por ejemplo, la del 2020 a lo mejor es de no sé, 20 años, y la del 2011 es de, no sé, 2 años, entonces la que le conviene es la segunda. Es correcto, entonces esa es la que se le va a aplicar, así de sencillo. No. Pero ustedes tienen que revisar eso, a ver, si hoy no se ha modificado la ley nunca, bueno, pues se le aplica la que está, ¿sí? Oye, pero ya se modificó, ya tuvo a lo mejor una reforma o 2 reformas, pues vamos a ver en qué consisten las reformas y ver cuál es la que más le conviene a mi cliente, por decir. No, pues esta se le aplica, y nos vamos por eso. Ok, ya me queda claro, gracias. De nada. Carlos, Antonio. Bueno, profe, otra vez, mira, ¿cómo lo menciona? Pero ¿cuántas retroactividades hacia atrás? Por ejemplo, como un ejemplo, en el 2015 fue cuando cometió el delito, pero en esa había una ley, ¿sí? Lo demandan o se da a conocer en el 2018, pero ahí tuvo otro cambio, pero lo pescaron hasta el 2022 y ahí sufrió otro cambio, pero la que
favorece a mi cliente fue cuando cometió el delito. Exacto. ¿Cuál de las tres se aplicaría? ¿O nada más tiene una anterior? No. No importa si la ley en ese periodo de que cometió el delito a cuando lo atraparon, si la ley cambió 10 veces, tú vas a revisar esas 10 reformas y le vas a aplicar la que más le beneficie. No importa cuántas reformas haya habido, le aplicas la que más le beneficia. Oye, que le beneficia más la que está más cerquita de cuando cometió el delito, pues esa. Es que ya tienes 10 años, pues esa le toca. ¿Sí? Ok, muchas gracias, profe. De nada. Las demás personas estarán ahí en su lugar, o es la pura cámara, ya se van a cenar, o ahí está Tania, ahí está Brenda, Jennifer y Blanca, pues no sé dónde andarán. Aquí están ya. Pues bueno, con eso concluimos. Cualquier duda, cualquier pregunta sobre la plataforma, sobre la tarea, sobre lo que sea, con toda confianza a través de los mensajes, de los correos, ahí están, me pueden consultar, lo que sea, ¿de acuerdo? Muchas gracias por su asistencia y nos vemos el próximo martes a la misma hora, exactamente puntuales. Hasta luego, profesor. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Al contrario, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias.